Buena tarde para todos. A continuación les presentaremos el microcurrículo para la enseñanza de lengua extranjera, en este caso inglés, que fue diseñado por Jamie Niño, Natalia Durán, Julián Hernández y quien les habla, Camila Alonso. A continuación, una breve descripción de los aspectos que se tuvieron en cuenta para el diseño del currículo. El primero de ellos es que fue diseñado para la enseñanza del inglés de los estudiantes de grado sexto. La intensidad horaria de esta asignatura es de 27 horas por periodo. Quiere decir que en promedio se manejan 2 horas a la semana para tratar la asignatura de inglés. Tercero, el nivel para el cual se realizó este currículo pertenece al nivel A1 según el marco común europeo y también según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Por último, este currículo se basa en los contenidos que tiene el libro o los libros que son entregados por la Secretaría de Educación titulados Way to Go. Dentro del desarrollo de este microcurrículo tenemos en cuenta algunos documentos nacionales que dan soporte al presente documento. Dentro de estos documentos que tenemos en cuenta están los estándares. Para esto incluimos algunos estándares que soportan, que dan complemento a lo que son los contenidos que posteriormente pues mi compañera estará explicando. Dentro de esos estándares tenemos como comprender información básica sobre temas relacionados de las actividades cotidianas, al igual que comprender instrucciones puntuales con vocabulario de uso frecuente. También tenemos en cuenta otro estándar y es el hecho de comprender instrucciones escritas para llevar a cabo pues las actividades escolares. En adición, tenemos en cuenta las competencias, estas competencias también descritas dentro de los documentos nacionales, como lo son los estándares y los derechos básicos de aprendizaje, y al igual que la guía 22, en la cual nos hacen descripción de la importancia del desarrollo de las competencias lingüísticas, pragmáticas y sociolingüísticas como parte del desarrollo de la competencia comunicativa. Ahora abarcaremos otro apartado que se desarrolla en este currículo, el cual es el uso de los DBA. Recordemos pues que los desempeños básicos de aprendizaje son estándares o lineamientos que nos permiten saber cuáles son los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar año tras año. En el caso de este microcurrículo nos basamos en 3 DBA que deben ser alcanzados para el grado sexto, los cuales son que participe en conversaciones cortas donde hace uso de lo aprendido en clase, que comprenda y utilice palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas y gustos, que describa las características de personas, cosas y lugares y finalmente que describa información personal en formatos preestablecidos. Todos estos DBA pues que se esperan lograr están inscritos en las diferentes temáticas que se van a desarrollar en el currículo. En cuanto al uso de las estrategias, pues se promueven diferentes estrategias con el fin de que los estudiantes alcancen los logros planteados. Todo esto por medio del uso de las 4 habilidades necesarias al momento de aprender una lengua extranjera o cualquier lengua. También se busca pues dentro de estas estrategias que se haga uso de material audiovisual y que se genere una constante interacción entre pares por medio de conversaciones o juegos para alcanzar un aprendizaje significativo. Pues en detalle las estrategias que desarrollamos en este microcurrículo son conversaciones cortas en inglés que permitan la comprensión e interacción con los estudiantes, como lo dijimos anteriormente. Esto también se busca pues hacer entornos que sean un poco más realistas, ¿no? Para crear aprendizaje significativo. También buscamos generar ejercicios de pronunciación y escucha en inglés. Buscamos crear un video explicativo sobre el presente simple y su conjugación, tener un diálogo corto para obtener información sobre la rutina diaria y por último que los estudiantes generen un texto descriptivo sobre la familia.
como podemos ver en estas estrategias, se hace uso constante de las 4 habilidades necesarias. Con respecto a los contenidos propuestos para nuestro currículo sugerido, nos encontramos con algún tipo de expresiones que los estudiantes pueden utilizar pues en el idioma inglés para decir hola. Es el caso de how are you, what do you do, nice to meet you. Esto con el fin de que ellos puedan incrementar un poco el vocabulario para mantener una conversación básica con sus pares. También vamos a centrarnos en los miembros de la familia con el fin de que los estudiantes logren identificar y asociar algunos conceptos entre su familia, las familias de los otros chicos y cómo se utiliza este vocabulario en inglés. Y de allí partirían las rutinas, que es las particularidades que los estudiantes pueden tener con respecto a su entorno. Entonces, cuáles rutinas son similares, cuáles rutinas son diferentes y darle como un uso pragmático a este lenguaje. Con respecto a los números, pues es que es un tema que los estudiantes deben manejar. Básicamente vamos a centrarnos en la numeración del 1 al 100 para que los chicos tengan la posibilidad de comunicarse de pronto para dar alguna fecha, para mantener de pronto un diálogo muy básico con otra persona, para cuando vean una película o cuando lo vean en algún artículo sean capaces pues de identificar esos números. Con respecto pues a la gramática que nosotros planteamos manejar, tenemos el simple present, que también se relaciona con las rutinas manejadas anteriormente y por supuesto los adjetivos que le sirven al estudiante para caracterizar, para identificar ciertos rasgos de una persona, de un animal o de una cosa que puede estar relacionada directamente con su entorno. Finalmente los adverbios de frecuencia que pues van conectados unos con los otros temas anteriormente vistos en el sentido que pueden hablar de pronto con qué frecuencia realizan ciertas rutinas y mantener una conversación con sus compañeros que pueda ser un poco más significativa con respecto a su realidad inmediata. Con respecto a los recursos que vamos a utilizar en este currículo sugerido, se encuentran unos textos guías que por supuesto van en consonancia con los DBA y con la Ley General de Educación, entre otras, que nos están dando las pautas para que estos contenidos sean mucho más cercanos a los estudiantes. Algunos recursos que se hacen presentes también son el televisor, en el que se plantea poner algunos videos, algunas conversaciones, algún tipo de vocabulario que ayude a los chicos a incrementar pues su nivel de inglés, el diccionario con el fin de que más de usarlo siempre, con el fin de que ellos puedan aprender a diferenciar pues la importancia de las categorías de las palabras, sus definiciones, cómo usarlo y pues que finalmente pueda ser utilizado en otro tipo de contextos también si de pronto ellos viajan al extranjero y necesitan hacer uso de este o bueno alguna de estas situaciones. Cuando nos referimos a láminas de apoyo nos referimos a un poco más imágenes que sean cercanas al contexto del estudiante, que nos puedan como dar un apoyo físico a lo que se está enseñando, ya que como sabemos pues está comprobado que los estudiantes aprenden también bastante a través de las imágenes. Un altavoz o speaker que nos sirve como herramienta para ejercicios de listening, ejercicios de pronunciación, ejercicios de diferentes áreas a la hora de desarrollar estos mismos. Fotocopias o guías pues que van a tratar de utilizarse de forma dinámica y lúdica y que tienen como objetivo reforzar los conocimientos de los estudiantes en lo que la docente o el docente por supuesto va a explicar de forma previa. La idea es que estas fotocopias sean de un material interactivo y de soporte y apoyo para los estudiantes. Los dispositivos móviles que no podemos desconocer que en este mundo cambiante y globalizado son útiles y pueden ser una herramienta vital dentro de nuestras clases de inglés en los que ellos pueden desarrollar, como lo mencioné anteriormente, algunas actividades
de speaking, de listening, bueno, entre otro tipo de actividades, reading o writing. Y la idea es que puedan hacer uso de ellos, no como un objeto de distracción, sino como una parte, una extensión de la clase. Sus cuadernos, pues para hacer sus respectivas anotaciones, para eh, tomar apuntes pues de las cosas que ellos consideren importantes, no en el sentido como coloquial de que copien todo lo que aparece tal vez en el tablero o en la guía, sino al contrario, que sean apuntes que sean útiles para ellas. Los videos de apoyo y los recortables, que también pueden servirnos para reforzar y apoyar cierto tipo de actividades. Todo esto tiene como objetivo principal dar a los estudiantes las herramientas precisas para que ellos puedan, digamos que llevar la educación, su educación a otro nivel. Entonces no se trata de hacer simplemente el uso de los documentos de la misma forma o de las herramientas más bien, de la misma forma como se hacía antes, sino poder como eh, lograr estructurar el aprendizaje de una manera diferente, tener en cuenta cuáles son esos aprendizajes que se esperan y aterrizarlos al contexto actual, cómo de pronto están relacionados con los estándares básicos de competencias, cómo se relacionan con los lineamientos de lengua castellana y lengua extranjera, qué nos dice la Constitución con respecto pues al aprendizaje de los chicos y por supuesto sin desconocer que hay otros elementos vitales a la hora de la enseñanza, que es realizar transformaciones de fondo también desde la educación para poder fortalecer e implementar cierto tipo de desarrollo diferente, pues que como ya nos mencionaban, va hacia el desarrollo sostenible del mundo como tal. A continuación, presentaremos algunas estrategias de evaluación que hemos planteado con base en los contenidos y temáticas propuestos dentro del currículo. Cabe resaltar que también se tomó de referencia el currículo sugerido por el Ministerio de Educación para la enseñanza del inglés, en este caso para grado sexto. Aquí pueden observar las diferentes estrategias de evaluación que hemos planteado para el currículo. Entonces, la primera es el seguimiento del proceso en clase, la manera en que el estudiante se desenvuelve, la manera en que el estudiante utiliza todos sus conocimientos para desarrollar las diversas actividades que se pueden presentar. La segunda es la presentación de talleres y cuadernos en donde podamos evidenciar el cumplimiento de las actividades que sean requeridas por el docente. Entonces tenemos wordbanks, actividades como por ejemplo filling the gaps, etcétera, etcétera. ¿Listo? Tenemos una parte muy importante que es la evaluación oral y la evaluación escrita. Entonces en la parte oral es muy importante resaltar que es importante revisar de qué manera el estudiante expresa cada uno de los contenidos que se plantean en clase y los apropia para sí mismo. En la parte escrita también es importante revisar qué vacíos o qué falencias se pueden llegar a encontrar en cuanto a la utilización de las diferentes estructuras gramaticales que tiene el estudiante. Por medio de rúbricas en las cuales se presenten diversos puntos de evaluación, se desea poder revisar o calificar cada una de estas actividades o estrategias que acabo de mencionar. También es muy importante que existan tres momentos, como lo son la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Cabe resaltar que la coevaluación es cuando nosotros realizamos un proceso de evaluación en conjunto o de manera grupal. Cuando hablamos de autoevaluación, nos referimos a que el estudiante se autoevalúe, se autoanalice y revise qué falencias está teniendo, qué fortalezas tiene y cómo las puede mejorar para su proceso de aprendizaje. Y por último, la heteroevaluación, cuando uno de sus compañeros evalúa su trabajo de manera heterogénea para así determinar
de qué manera lo está realizando. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos este currículo sea de su agrado y si tienen dudas y preguntas no duden en realizarlas.